El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Catherine Manzano, en el control técnico el ilustre señor Alejandro Tobar, en la moderación y conducción Ligia Perdomo y quien les habla Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet por RCR 750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto por rcr750.com, nuestro portal. Como hacemos cada semana, luego pues hoy también lo hacemos, y es que este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube RCR750, el portal de la casa. También a comunicarse con nosotros por nuestro correo laotravia@gmail.com, para quienes no solamente necesiten hacer alguna sugerencia, hacer alguna observación, sino también plantearnos nuevos temas, que es lo que nosotros hacemos semana a semana, responder a los planteamientos que nos hacen nuestros oyentes, y algunos de los cuales están dirigidos fundamentalmente a eso, a sugerirnos otros temas que no hemos considerado a lo largo del programa, el tiempo que tiene en el aire. Nosotros hoy, desde luego, pues tenemos un tema nuevo. Tema nuevo porque nosotros en otras ocasiones, yo no recuerdo, Ligia, si tú lo haces mejor que yo en este sentido, que hayamos tenido a alguien para tocar el tema. Creo que hace 2 años conversamos con alguien del exterior y nos hacía una sugerencia con respecto justamente a lo que significaban las negociaciones de cómo transar negociaciones en Venezuela y también fuera de Venezuela, de luego con la participación de Capital Nacional. Pero bueno, al fin y al cabo, hoy queremos hablar con un nuevo invitado para La Otra Vía, y es justamente eso lo que nos va a llevar no solo a hablar de vivienda, sino también de lo que es la solución de la vivienda. Nosotros estamos echando mano, y lo sugerimos a quienes lo deseen hacer, por supuesto, lo que plantea la Constitución venezolana en el artículo 82. Y aunque para muchos, como recuerdo que Aurelio nos decía, no, hombre, chicos, eso se ha convertido en un papelucho que lo hacen y lo manejan a gusto quienes están al frente de los gobiernos. Pero desde luego nosotros estamos en el deber, no solamente recordarle a nuestros oyentes, sino también lo que transmite y traduce el hecho de la vigencia de la Constitución. La Constitución en el artículo 82 dice: toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de vivienda. Eso lo dice la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 82, y es justamente a partir de allí que nosotros pretendemos sostener esta conversación en la mañana de hoy, que va a ser con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el señor Roberto Horta Martínez. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela es una de esas expresiones gremiales que tiene el sector empresarial, y desde luego pues que tiene a su cargo esta responsabilidad con la que vamos a hablar con el señor Horta, pero también desde luego comprender qué está pasando con el sector, cómo se están manifestando las inversiones en el mismo, y desde luego saber si toda esa problemática que hubo hace algunos años, que fue el acogerse, quedarse con las viviendas
invadir qué ha pasado con eso, quiénes lo han solucionado y si en este momento eso dejó de ser o si por el contrario sigue siendo, que al fin y al cabo es lo que a nosotros también nos inquieta y mortifica. Pero bueno, así que vamos a conversar con Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y es precisamente a partir de esa conversación que nosotros pretendemos tener alguna respuesta a estas inquietudes que nos atrevemos a manifestar y que desde luego pues responde un poco a un atrevimiento de parte nuestra porque no tenemos dominio absoluto o total de lo que ha venido sucediendo con eso. Bienvenido, presidente. Gracias por la invitación. Feliz sábado para todos. Sí, Ligia, ¿tú lo escuchas bien? ¿Me escucha? Ahora sí escuché cuando dijo me escucha. Sí. Feliz sábado para todos. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y desde luego pues vamos a conversar un poco sobre el tema de la vivienda en el país, desde luego, qué ha venido sucediendo, qué está pasando últimamente, qué proyectos están en desarrollo, quiénes están pudiendo comprar vivienda y desde luego quiénes van a tener la posibilidad de adquirirla en el futuro. Bienvenido, presidente. Gracias. Bueno, el enfoque que le das es muy interesante porque es desde el punto de vista de la Constitución Nacional, de la República, donde hay dos artículos o dos derechos que nosotros consideramos vitales. El que mencionaba es el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 115. Cuando esos dos derechos están equilibrados, son respetados, son fomentados, el sector inmobiliario crece. Nombraste el tema de las invasiones, de lo que sucedió sobre todo entre el año 2003 y el año 2010 aproximadamente, sí, donde bueno hubo ataques muy sistemáticos al tema de la propiedad, donde bueno, por lo menos en la ciudad de Caracas fueron invadidos más de 150 edificios. Fueron además, bueno, hubo una gran cantidad de expropiaciones que se llevaron a cabo desde lo que era la alcaldía metropolitana en ese momento. Estamos hablando de 241 edificios, de los cuales cerca de 50 estaban desocupados y fueron tomados por decretos de ocupación temporal. Bueno, pero ya de eso pasaron muchos años. Por supuesto, el efecto nocivo que dejaron las invasiones y las expropiaciones todavía queda un mal sabor de lo que fueron, a pesar de que han pasado muchos años. sí. Sobre todo por el hecho de que no fueron restituidas muchas de estas propiedades. O sea, se restituyeron algunas de las propiedades invadidas, pero en el caso de las propiedades afectadas no fueron indemnizadas. Los decretos, muchos de ellos todavía siguen vigentes. Pero bueno, más allá de eso hay que resaltar que en la actualidad no hay invasiones masivas. La gran mayoría de esos grupos que se dedicaban a tomar propiedades ya no están activos y bueno, ya han habido temas positivos, como por ejemplo la restitución del centro comercial Sambil La Candelaria, donde bueno, es un hito para este tema importante, visto, y bueno, ya vemos lo positivo que es la devolución a los legítimos propietarios de un inmueble, en este caso un inmueble de dimensiones importantes. Vemos ya cómo el Sambil La Candelaria genera nuevos empleos, genera nuevos negocios, genera bienestar. Y por eso nosotros seguimos insistiendo en que deben ser devueltos otra cantidad de propiedades que están ociosas, que no se realizó lo que se prometió, no hubo indemnización, no se cumplió con la ley de expropiación que sigue vigente, no se cumplió con lo que establece la misma Constitución. Entonces, un país que se desarrolla es un país donde está equilibrado el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Sí. Bueno, afortunadamente hay una referencia positiva de su parte y eso definitivamente se convierte también en una visión también positiva para un hecho, y es que cuando se dan precisamente violaciones de las normas
en cualquier país, desde luego, pues aquellos que se ocupan de la inversión se resisten a eso. Y eso, en el caso de lo que usted nos está exponiendo, pues es de suponer que eso se va a traducir definitivamente en nuevas inversiones, en nuevas posibilidades de negocio en Venezuela, y eso al fin y al cabo es lo que todos queremos, que las cosas puedan mejorar. ¿Qué ha estado pasando hasta este momento? Esa inversión, nuevo capital, inversión de empresas venezolanas, ¿qué viene sucediendo realmente? Bueno, lo que nosotros percibimos es que ha sido muy lenta. En primer lugar, aunque hubo algunos hechos de apertura económica, como el levantamiento parcial del control de cambio, el levantamiento del control de precios en el comercio, que ha traído, el año pasado trajo reactivación del sector comercial. Eso influyó indudablemente en el alquiler, sobre todo de locales comerciales a nivel nacional. Lo que vemos es que el sector empresarial, a través de Fedecámaras, de las cámaras que formamos parte del directorio nacional, han hecho propuestas muy concretas, y desde nuestro sector específicamente en 3 leyes que solicitamos al Ministerio de Vivienda que sean modificadas, pero vemos que en realidad aunque ha habido un interés por parte del Ejecutivo Nacional, no se llegan a concretar los cambios. Y pensamos que la economía venezolana necesita cambios efectivos y rápidos. O sea, vemos que este año 2023 algunos sectores empiezan a reducir el crecimiento, y pensamos que justo el momento actual es donde se deben implementar cambios efectivos. Esos cambios legales, esos cambios en políticas económicas deben ir acompañados de un mensaje de confianza hacia el exterior, principalmente dirigido a los venezolanos que viven afuera, que perfectamente conocen el país, que pueden estar interesados en invertir en Venezuela, que tienen ese arraigo con su tierra, pero tenemos que incentivar esa inversión y sobre todo dar ese mensaje de confianza, de que se va a respetar la propiedad privada, de que hay una mejora en la estructura legal del país y que hay seguridad para los inversionistas. Y en segundo lugar, ese mensaje debe ir estructurado también hacia el inversionista extranjero, hacer un inventario de las oportunidades de inversión, un inventario de los inmuebles que están disponibles en el país. Es bueno mencionar que el precio de los inmuebles en Venezuela es aproximadamente la tercera parte de lo que pueden ser los precios en Latinoamérica. Entonces, y evidentemente es una oportunidad de inversión para empresarios extranjeros, para personas de otros países, pero hace falta ajustar algunos temas legales, como por ejemplo un registro de extranjeros que se implementó el año pasado, donde cualquier extranjero que quiera firmar un tipo de documento civil o mercantil en cualquier registro o notaría del país debe hacer esta inscripción, pero lo que nos preocupa es que no reciben respuesta en su mayoría. Nosotros elaboramos una encuesta en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que fue contestada por cerca de 700 profesionales a nivel nacional afiliados a nuestra organización, y bueno, y más del 50%, cerca del 60% de las personas que se han registrado en el SAREN, en este registro extranjero, no han recibido respuesta después de 1, 2 o 3 meses. Entonces, vemos que son cosas que no van acordes con un deseo de fomentar la inversión en Venezuela. ¿A qué obedece esa posibilidad, presidente? De que no haya una respuesta consona con lo que definitivamente se está planteando y que de una u otra manera debe traducirse precisamente en un compromiso para el funcionario, quien debería estar conteste con lo que realmente le está planteando el mercado, ¿no? Mira, este tema del registro de extranjeros, y bueno, leíamos unas cifras de que cerca del unas cifras de la ONU, donde cerca del 5% de nuestra población proviene de otros países, de Latinoamérica principalmente. En este caso, no sabemos la razón. O sea, en primer lugar, no consideramos necesario
que un extranjero deba, ya siendo propietario de un inmueble, ya siendo residente de un país, debe hacer un trámite aparte del que puede Adicional, hacer sí. cualquier venezolano. Claro. Entonces, pero lo grave de esto no es solo el tema de que sea un negocio. Bueno, mira, están limitados la venta de inmuebles, están limitados la venta de vehículos, la venta de cualquier mueble que haya que hacer en notaría, de bienhechuría. Pero más allá de eso, temas civiles, como por ejemplo el permiso de viaje de un menor cuyo padre sea extranjero, tiene que pasar por este registro. Imagínense cómo afecta esto a una familia en caso de que no se reciba la respuesta en 1, 2 o 3 meses. O por ejemplo, una persona que quiera otorgar un poder en una notaría, un extranjero residente en el país, tiene que esperar esta habilitación por parte del SAREN. Nosotros consideramos que esto evidentemente afecta los derechos constitucionales de los extranjeros en Venezuela y tiene que ser, ¿no? Y lo que vamos a proponer, porque no es solo una preocupación del sector inmobiliario, sino de otros sectores y cámaras del país, es que, bueno, que se deje el registro, pero que la respuesta sea automática, que no dependa de un funcionario para que esta persona pueda libremente firmar en una notaría o registro a nivel nacional. Sí. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el señor Roberto Horta Martínez. Y desde luego, lo que nos está diciendo nos lleva precisamente a un campo en el que nosotros hemos estado cuando hemos considerado otras conversaciones con otro tipo de sectores y otros empresarios. Y lamentablemente uno a veces incurre, no sé si en el error o también en la presunción acertada de que cuando se dan estos hechos en donde el Estado deja de funcionar es porque lamentablemente están sucediendo casos como nos lo han planteado otros empresarios. Es que mira, es tanta la tramitología que hay que hacer que al fin y al cabo en lo que uno aterriza, si se puede usar esa expresión popular, es lamentablemente el propósito de interferir en lo que significa la posibilidad de una buena negociación. ¿Usted cree en eso, presidente, que eso es parte de una actividad deliberada o sencillamente que es parte de lo que significaría la burocratización que tenemos en Venezuela, que nace cuando tenemos una actividad petrolera que se manifiesta de la forma como se dio y que al de venirse abajo, lamentablemente esa burocracia se mantiene y se insiste en sostener de una u otra forma, creando estas dificultades como usted la está describiendo, ¿no? Sí, bueno, los estados que crecen, las economías que crecen son aquellas donde los trámites administrativos son rápidos. Y hay ejemplos muy buenos en Latinoamérica, y eso es lo que nosotros queremos traer, y más allá, traer a Venezuela, o sea, que se implemente acá, y más allá con la tecnología actual. Está muy bien que, por ejemplo, haya trámites que se hagan a través de las páginas web de los organismos del Estado. El tema es que a veces las respuestas no usan la tecnología, dependen de una persona y cómo se fomenta la economía de un país. Bueno, en primer lugar, simplificando la constitución de compañías, simplificando los trámites de patentes, los trámites de derechos de frente, los trámites de pago de impuestos. En este caso muy específico, bueno, nos preocupa porque ya va más allá del tema empresarial, ya va más allá del tema comercial y afecta a ciudadanos. Sí. Le doy un simple ejemplo. Una asociación civil como un club social, donde en la asamblea de la elección de una nueva directiva de un club social haya un extranjero, ya eso tranca esa asamblea. Una asamblea de condominio que se quiera registrar, donde haya un miembro, un copropietario que sea extranjero o alguien de la junta de condominio, se tranca el registro de la asamblea de condominio. Una asamblea mercantil donde un socio sea extranjero, se tranca. Entonces tenemos una situación bien preocupante que tiene que cambiar porque, como le digo, afecta a la economía, afecta las libertades económicas de los ciudadanos, pero no solo de los extranjeros, sino de los venezolanos que están en documentos donde son parte extranjera. Sí. Con nosotros esta mañana en la otra vía tenemos al presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, al señor Roberto Martínez Horta. Horta Martínez. Horta Martínez. Estamos invirtiendo los términos también. Y dejamos a Ligia Perdomo luego pues, en la intervención de esta interesante conversación. Ligia.
Buenos días, señor Horta. Pero hablemos un poquito para aterrizar un poco el punto del mercado hoy día. ¿Cómo está el mercado inmobiliario? ¿Cómo está la compraventa? ¿Cómo están los alquileres? Es un sector que se ha visto mayormente afectado por la crisis económica, principalmente la evaluación, hiperinflación, todo este tipo de factores que escapan evidentemente al ciudadano común, que no dependen de cómo de su voluntad indudablemente para poder adquirir o para poder alquilar un inmueble. ¿Cómo está el mercado hoy día? Creo que el año pasado se vio una ligera recuperación, si se puede hablar propiamente de ese término, pero ¿cómo estamos hoy día, marzo de 2023? Bueno, la situación en general de la compra de inmuebles, vamos a hablar de viviendas, de locales comerciales, oficinas, el factor que afecta mayormente, aparte, por supuesto, de la disminución del poder adquisitivo de las familias venezolanas, de la capacidad de ahorro, es la falta de créditos bancarios. El sector inmobiliario principalmente y los venezolanos y ciudadanos del país se han apalancado principalmente en la banca para adquirir sus viviendas, bueno, apartando de todo lo que puede ser las políticas habitacionales del Estado durante las últimas décadas. Entonces, el hecho de que seamos, yo diría que uno de los pocos, por no decir casi que el único país que no tiene acceso a créditos bancarios, porque en toda Latinoamérica la banca otorga crédito, eso afecta, por supuesto, el mercado inmobiliario, afecta las posibilidades de compra de inmuebles, pero existe un mercado secundario que sí tiene movimiento, donde las personas que, bueno, venden un inmueble pequeño, adquieren uno grande, uno más grande, o viceversa, personas cuyos hijos se fueron del país, entonces necesitan reducir espacio, movimiento de las ciudades, así se dan principalmente operaciones en el mercado secundario de viviendas usadas. Lo que sí está prácticamente paralizado es la construcción de viviendas por parte del sector privado. Eso por supuesto afectado por el crédito bancario, afectado también por una ley denominada Ley contra la Estafa Inmobiliaria, donde bueno, prácticamente el promotor y constructor de viviendas privadas tiene un precio relativamente regulado, su ganancia o la utilidad que pueda tener en una construcción también. Hay una obligatoriedad de alquilar un porcentaje de los inmuebles de un nuevo proyecto de vivienda, es decir, una cantidad de limitaciones que han alejado a los promotores y constructores venezolanos de la construcción de viviendas para la clase media y los sectores populares. Entonces, en el caso bueno, y en cuanto a precios y a volumen del mercado inmobiliario en general, se han mantenido relativamente igual en los últimos 4 años. Recordemos que desde 2008 a cerca del 2018 hubo una caída de precios, del volumen de lo que fue el sector inmobiliario, y eso se estabilizó desde hace unos 4 años para acá. Inclusive, como usted lo mencionaba, hay algunas urbanizaciones en algunas principales ciudades del país que han tenido leves recuperaciones de precios. Es decir, que esa caída que venía durante varios años ya se detuvo y vemos una leve recuperación. Ratifico en algunas urbanizaciones de algunas ciudades como Caracas, de algunas ciudades como Barquisimeto, perdón, de urbanizaciones como Barquisimeto, algunas urbanizaciones en Valencia. Entonces, eso quiere decir, es una noticia positiva, porque ya vuelve el sector inmobiliario a ser un nicho importante de inversión para comerciantes, para las familias que pueden estén interesadas en hacer crecer su patrimonio en nuestro país. Uno de los factores que también incidía en esta reducción o contracción del sector en los últimos años ha sido precisamente el temor de propietarios a que se van del país de alquilar sus inmuebles por el temor a que no se los vayan a devolver, evidentemente por las políticas, las leyes que ha implementado el Estado venezolano en los últimos años.
ese temor, ese miedo, sigue presente, se ha reducido. Hay una percepción dentro del sector de cómo ha sido esto en los últimos meses. Bueno, es bueno recordar un poco cuáles son los antecedentes del tema de alquileres. En el año 2000 se promulgó una ley que fomentó de manera Sí. importante el arrendamiento de viviendas. Se llamó la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que vino a agrupar una cantidad de reglamentos, decretos que estaban dispersos en muchos instrumentos legales. Esa ley trajo un efecto positivo hasta el año que fue distorsionado a partir del 2003 por una congelación general de alquileres de vivienda. Después, en el 2006, el anuncio por parte de la alcaldía mayor de ese momento de expropiaciones de inmuebles alquilados, las cuales, por supuesto, como nosotros lo anunciamos, lo advertimos en ese momento, no había ni siquiera presupuesto para pagar ninguno de esos inmuebles que estaban ofreciendo comprar o a expropiar estos organismos para supuestamente después dárselo en condiciones favorables a los inquilinos. Nada de eso se materializó. Y eso al final, en el 2011, sale una nueva o se promulga una nueva ley de arrendamientos de vivienda. Fue muy restrictiva. Traía un método de fijación del alquiler totalmente fuera, desfasado, no correspondía con la realidad de lo que valían las propiedades, donde la ubicación no tenía ningún valor. Bueno, muchas cosas que estaban allí. Y eso fue reforzado, esa política restrictiva de lo que era el arrendamiento, finalmente con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que sigue vigente, un amparo que prohíbe ejecutar las sentencias de desalojo que hayan ordenado la restitución al propietario del inmueble. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Si vemos los portales del país y nuestros departamentos de estadísticas de las 18 cámaras regionales y capítulos que tenemos a nivel nacional, muchas de estas cámaras tienen departamentos de estadísticos, lo que nos dice, en primer lugar, analizando los portales inmobiliarios a nivel nacional, que solo el 10% de las ofertas son alquiler. Entonces ahí ya se refleja el temor que puede haber por parte de los propietarios. Por eso lo que estamos pidiendo es la reforma de la ley de arrendamientos de vivienda, una reforma puntual. Nosotros ya presentamos la propuesta de algunos artículos, una reforma, no más de 20 artículos que había que reformar para destrancar toda esta situación que ahuyenta a los propietarios de inmuebles, ahuyenta la confianza de ellos para poner en arrendamiento sus propiedades. Imagínense los miles de apartamentos que pueden estar ahorita desocupados y que podrían, con una nueva ley, salir al mercado. Eso beneficiaría, primero, el mercado de alquiler es un mercado rápido, donde no haría falta hacer inversiones, sino simplemente es poner a la disposición del público propiedades que no las están usando los propietarios. Y más en una situación donde tenemos una diáspora tan grande en Venezuela. Eso beneficiaría en primer lugar al propietario, porque recibiría un ingreso por una propiedad que quizás le está generando gastos que no está usando. Beneficiaría a las familias jóvenes, a los profesionales que no tienen vivienda, que podrían acceder a ese alquiler, y también beneficiaría a los condominios, reduciría la morosidad, y por supuesto eso beneficia en general la fachada. O sea, los edificios van a tener mejor mantenimiento. Entonces es un cambio necesario. Ahí vemos que el Ejecutivo Nacional ha dado un paso adelante, que es anunciar en el mes de diciembre, a través del Ministerio de Vivienda y del Presidente de la República, un plan denominado Arrienda Seguro, que es un plan donde nosotros vamos a ser invitados a participar en la conformación de ese plan. Bueno, no conocemos el alcance aún, aunque se han dado algunas líneas generales, pero lo que implicaría es un cambio de la política pública inquilinaria. O sea, pareciera
que este plan va a mejorar algunas de las cosas que están trancando el juego, pero nosotros insistimos que la reforma de la ley tiene que ser, o este plan que salga desde el Ministerio de Vivienda, tiene que ser complementado con un cambio de la ley y el levantamiento de este amparo que al final detiene o paraliza cualquier sentencia en materia inquilinaria de vivienda. Presidente, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el presidente, el señor Roberto Horta Martínez. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Desde luego, pues nuestro tema de hoy es el tema de lo que significa la propiedad de vivienda, lo que es la actividad inmobiliaria y desde luego pues, las opciones que genera un mercado que está en el medio de una cantidad de dudas, en el medio de una cantidad de anuncios, pero que no se terminan de materializar, como nos lo está explicando nuestro invitado de este día. Adelante, don Alejandro. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM.
Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el señor Roberto Horta Martínez. Y aquí nos planteamos este tema porque definitivamente es uno de esos temas que nos lo sugerían de una u otra parte. Y obviamente queríamos hablar con alguien que no solamente nos diera una respuesta en consonancia con esta inquietud, sino también en atención a esa máxima que nosotros utilizamos en este programa, y es que definitivamente los venezolanos estamos llamados a entendernos. O definitivamente nos entendemos o nos vamos, como dicen otros, agarramos nuestro cachachá y nos vamos del país. Y esa no es la intención. Siempre hemos dicho, al país no hay que bajarle la Santa María. Hay que subírsela y desde luego hacer valer posiciones que nos corresponden como ciudadanos. Pero para eso tenemos que actuar como ciudadanos. O si actuamos como enemigos, obviamente no nos vamos a entender. Y nosotros creemos definitivamente que si hay posibilidades en el mercado, pues una ciudadanía organizada y bien informada y que esté dispuesta justamente a colocar una voluntad en la solución de los problemas, puede definitivamente hacer posible que solucionemos los problemas y obviamente hagamos real lo que aspiramos, y es que Venezuela definitivamente salga del foso en el que está metido. Tenemos hoy como invitado al presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, repetimos, el señor Roberto Horta Martínez. Tenemos una serie de comentarios que Ligia se va a permitir leer algunos porque precisamente responden a esa inquietud que estamos exponiendo nosotros y que quisiéramos ver convertida en soluciones y no en diatriba constante. Ligia. Sí, el comentario de Anaís Torres. Son tantas las aristas por atender, pero cada avance hay que aprovecharlo para seguir adelante con otras. El cambio está en nosotros y somos nosotros quienes debemos impulsarlo. El señor Raúl Lazo dice, es iluso pedirle al régimen derogar una ley. En este país solo existe la justicia del régimen. El discurso implícito de pedir al gobierno cambios es una pérdida de tiempo. Sí. ¿Qué opina usted, presidente? Bueno, nosotros en el área, ¿me escuchan, verdad? Sí, perfectamente. En el área inmobiliaria hay momentos donde se ha quedado en evidencia que la participación del sector privado ha generado cambios. Vamos a hablar de uno puntual. Cuando salió en el 2014 la ley de arrendamientos de locales comerciales, de uso comercial, sí, donde, bueno, venía un proyecto de ley que no favorecía en nada el alquiler, que no favorecía la construcción de centros comerciales. La Cámara Inmobiliaria participó en esa discusión. Fue una discusión muy rápida y salió una ley equilibrada. Esa ley ya tendría ya 7 años de vigencia. 7 años, no, 9 años ya vigente. Y esa ley trajo, bueno, permitió que se siguieran construyendo algunos centros comerciales y fomentó ese sector. Nosotros no vamos a dejar de participar. Sabemos que es una situación difícil, que muchas veces las autoridades no nos escuchan, que las cosas no se dan a la velocidad que la economía y los ciudadanos venezolanos lo requieren, claro. Pero nosotros no vamos a abandonar, nosotros vamos a seguir en el país. Los empresarios que estamos en este país, y profesionales de todo tipo, nosotros contamos con más de 5.000 profesionales inmobiliarios a nivel nacional, todos activos, todos tratando de generar bienestar, tratando de que los inmuebles sirvan a la economía, que sirvan a la familia, que sirvan a los comercios, a la industria, dando los espacios para que las negociaciones se den, para que las personas puedan montar emprendimientos. Todo eso es nuestro papel dentro de la economía. Y no vamos a dejar de insistir en las reformas de las leyes, no vamos a dejar de insistir en la defensa del derecho a la propiedad privada como un derecho constitucional que principalmente no solo protege el patrimonio familiar de los negocios, de los comercios a nivel nacional, sino que fomenta el desarrollo económico del país. El país necesita inversión. Y el sector inmobiliario es uno de los nichos donde esa inversión genera bienestar a los ciudadanos. Por eso vamos a insistir en fortalecer la economía y lo vamos a hacer desde adentro. Nuestra organización se involucra en las discusiones de leyes y lo hizo en esa oportunidad en el 2011 en la discusión donde estuvimos más de 8 meses en la Asamblea Nacional oponiéndonos a los artículos que actualmente están generando esta situación.
pero pensamos que la participación ciudadana, las juntas de condominio, las personas que se involucran en los colegios, en las organizaciones civiles, son las que han en cierto modo mantenido activas muchas actividades y muchos gremios y organizaciones dentro de Venezuela. Allí, en la sociedad civil, en los gremios, en las juntas de condominio, en las ONG, en todas esas organizaciones formadas por ciudadanos, hay una gran fortaleza y nosotros somos parte de ellas, ciudadanos que en este caso somos profesionales, empresarios que seguimos creyendo en que Venezuela puede mejorar, Sí, pero esto definitivo. solo se logra estando activo y participando en todos los espacios donde se puedan participar. Ligia. Señor Horta, la ley de política habitacional sigue vigente, pero hemos descrito, por supuesto, un entorno bastante complicado, bastante difícil como para llevar a cabo ciertas operaciones. En la práctica, ¿alguien se está beneficiando de la ley de política habitacional hoy día? Mira, en realidad no, lo que fueron los créditos de política habitacional y esa que generaron mucho bienestar a Venezuela, porque eran créditos accesibles a largo plazo, se construyeron muchos proyectos en el sector privado con los créditos de la política habitacional, eso prácticamente está paralizado. El Estado se ha concentrado en un plan de viviendas donde prácticamente todo lo paga el Estado y muchas veces las personas no tienen que pagar esas viviendas, pero eso en cierto modo no genera el flujo de recursos para que se construyan otras nuevas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, y que siempre nos ha preocupado de los planes gubernamentales actuales, es que muchas veces no se les entrega el documento de propiedad, de una propiedad libre, una propiedad privada a los beneficiarios de estos inmuebles. Entonces, tienen limitaciones a la hora de mudarse, muchas veces no se les permite que la persona venda esa propiedad o la ceda, o sea, hay limitaciones allí importantes y en algunos casos son títulos de adjudicación. Nosotros creemos en lo que fue la política habitacional de décadas pasadas, donde el propietario o la familia se compraba la vivienda en condiciones favorables, pero una vez pagada esa vivienda tenía la oportunidad, tenía el derecho de venderla y comprar una más grande o mudarse de ciudad. Eso no lo vemos en la actualidad. Sí. Presidente, Ligia, perdona que te interrumpa. No, plantearon. Bueno, es que quería continuar con el tema del crédito, ¿no? Como el crédito está muy limitado, por no decir que es casi inexistente, hay algunos constructores que están levantando proyectos con recursos propios. Sí, bueno, son muy pocos en realidad, si lo vemos a nivel nacional. Aquí en Caracas lo vemos que prácticamente la única ciudad donde se pueden ver algunos desarrollos nuevos de vivienda. Son desarrollos pequeños, quizás dirigidos a un sector de clase media alta, pero no hay una construcción, digamos, masiva, que es lo que sería beneficioso para el país, porque genera empleo, porque da nuevas oportunidades. Bueno, por dos Solo razones. Caracas, y solo Caracas, disculpe. Sí, nosotros el año pasado realizamos nuestra directiva 28 visitas regionales, recorrimos prácticamente todo el país y constatamos que prácticamente que el único estado o la única región donde hay algunos edificios de vivienda en construcción es en Caracas y principalmente. Entonces no hay, por dos razones. En primer lugar, el valor de las viviendas muchas veces está por debajo del valor de construcción. Entonces, una persona o un promotor o constructor que construya un nuevo edificio, ese nuevo edificio tiene que competir con los precios de las viviendas usadas. Entonces, si la vivienda usada está por debajo del valor de construcción, evidentemente en muchos casos no será rentable, no habrá una ganancia en ese proyecto. Por eso vemos que lo que uno visualiza son construcciones dirigidas a clase media alta, donde el valor de venta pueda estar por encima del valor de construcción.
Pero Sí. más allá de eso, las limitaciones de crédito son importantes Ligia, hay un tema muy interesante. Si mañana activaran los créditos bancarios, que la banca tradicionalmente en Venezuela ha prestado el 75% del precio del inmueble, ¿tiene una familia venezolana la capacidad de ahorro para reunir el otro 25%? Sí, sí. No la tiene en la tiene. actualidad. O sea, ¿cuántas familias tienen la capacidad en estos momentos de ahorrar el 25% del valor de una vivienda? Entonces, ahí es un tema de macroeconomía, es un tema del poder adquisitivo. O sea, la gente le está costando muchísimo cubrir la cesta básica. Imagínense, más allá de ello, Sí. comprar una propiedad. Por eso es que nosotros estamos muy enfocados en el arrendamiento. El arrendamiento es una solución habitacional realista para la situación actual. Lo que tiene que haber es una oferta masiva, que todos esos miles de inmuebles que se encuentran desocupados salgan a la oferta. Eso es lo que puede beneficiar a la población, darle oportunidades a los jóvenes, a los que se quieran mudar, de su casa, los que quieran independizarse, los recién casados. Allí es donde está la gran oportunidad y que no requiere una gran inversión, simplemente requiere de la confianza para que los propietarios y de una seguridad jurídica para que los propietarios de estos inmuebles los pongan en oferta. Sí. Nuestro invitado esta mañana en la otra vía es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el señor Roberto Horta Martínez. Y desde luego, pues, se nos mueve la fibra, como decimos, periodística en los momentos cuando estábamos comenzando en el mercado profesional y aprendimos no solamente lo que era en aquel instante el funcionamiento de la banca hipotecaria, del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, de lo que definitivamente significaba la respuesta que daba el mercado a quienes aspiraban a adquirir una vivienda. Tantos que inclusive veíamos lo que hacía el INAVI, ¿verdad? Exactamente. Que fue una respuesta positiva para una cantidad de venezolanos, etcétera, etcétera. Es posible soñar, somos ingenuos al plantearnos cambios de fondo como para que definitivamente podamos ver en el mercado inmobiliario una opción a futuro. Mire, nosotros tenemos que seguir haciendo las propuestas de cámaras. Las cámaras de todos los sectores del país están enfocados en hacer propuestas que reactiven la economía, que generen oportunidades y por supuesto tenemos que interactuar con las autoridades para que eso se haga realidad. Evidentemente no es una tarea fácil, pero allí debemos trabajar no solo los sectores gremiales, sino también los gremios profesionales, colegios de abogados, de ingenieros, arquitectos, todo ese patrimonio de talento humano que tenemos en el país, que tenemos excelentes profesionales gremialistas, se enfoquen en generar los cambios y en hacer las propuestas concretas. Muchas veces las autoridades no tienen claro qué hacer. Y ahí está nuestro papel en hacer, como especialistas y técnicos en determinados sectores, hacer las propuestas que puedan reactivar la economía y algunos sectores del país. La bolsa, el mercado de valores, ¿qué opción ve usted en ese campo que generalmente tiene la ventaja de que ofrece unas respuestas increíbles en algunos momentos determinados cuando uno justamente aspira a mover parte de lo que es una inversión? Bueno, allí nosotros hemos avanzado, nosotros hicimos unas propuestas concretas a la SUNAVAL, a su Superintendencia Nacional de Valores, para activar instrumentos de financiamiento al sector inmobiliario. Eso ya se ha venido avanzando, hay algunos avances concretos y bueno, próximamente desde nuestra Cámara vamos a anunciar algunas cosas o algunos proyectos que pueden ser financiados a través del mercado de valores. El tema está en que el mercado de valores y el sector inmobiliario no han trabajado en Venezuela en conjunto, por eso que estamos extendiendo esos puentes, no solo con la superintendencia, sino con algunas bolsas de valores, con algunas casas de bolsa, para tratar de que a través de este sector se puedan financiar proyectos inmobiliarios. Allí nosotros también estamos enfocados y hemos avanzado en algunos aspectos, pero como le digo, no es nuestro sector de apalancamiento tradicional y por eso ha tardado en que esa confluencia de los dos sectores, el sector de mercado de valor y el sector inmobiliario. Pero sí creemos que por allí puede haber
una alternativa hasta que la banca se reactive. ¿Esa respuesta sí podría darse este mismo año? Sí, este mismo año podría haber un avance concreto en ese aspecto. Bueno, por lo menos, como decimos nosotros acá, porque satisface que tú te plantees un tema de este alcance o con este propósito y que haya justamente una opción de modificación. Aquí hay dos palabras que definitivamente hay que citar en este momento, y es confianza, pero también voluntad de querer cambiar las cosas, presidente. A veces la voluntad, lamentablemente, es arrastrada por los impedimentos que se generan en los propios cargos públicos, y en donde pareciera que por momento interesa mantener el desorden y no justamente dar la opción al orden y a las alternativas que necesita tener ante sí el ciudadano, ¿no? Sí, hay un tema de la economía venezolana en estos momentos que es muy particular. O sea, tenemos una economía muy informal. Gran parte de la economía se mueve en efectivo, en moneda extranjera. O sea, tenemos una cantidad de distorsiones que ya existen desde hace cerca de 4 o 5 años que afectan la evolución de la economía. Todo ese efectivo que fluye dentro de la economía venezolana no llega a la banca en muchos casos, es una moneda extranjera. Entonces, aunque el Ejecutivo Nacional en cierto modo ha propuesto a la banca que otorgue en créditos un porcentaje de los depósitos que están efectivos en el banco, en la banca en general, eso tiene el inconveniente de que, bueno, en qué moneda se otorga el crédito, si es en bolívares indexados a la tasa de la moneda extranjera, si es en moneda extranjera. O sea, hay una cantidad de dificultades que no se han podido resolver y que, bueno, nosotros esperamos que en el corto o mediano plazo la banca y el Ejecutivo puedan resolver ese tema. Pero tenemos unas particularidades muy propias del muy mercado particulares. nuestro, ¿no? Sí, es que estamos en una economía que no es una economía normal de Latinoamérica. Tenemos una economía con una gran cantidad de efectivo, no hay tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito tienen un cupo muy bajo, no hay financiamiento bancario. O sea, es una economía muy informal, mucha gente instala negocios de manera informal, eso no se maneja, entonces los negocios en efectivo, no llega a la banca, no se paga impuestos. O sea, hay mucha informalidad en la economía y esa es una de las cosas que afecta. Y los que son formales, pues los negocios formales, los empresarios tienen dificultades como altas tasas de impuestos, el tema del aseo urbano que afecta a muchísimas empresas en la actualidad, los rellenos sanitarios que son unas tarifas muchas veces impagables, bueno, el tema de los servicios, hay muchas dificultades que superar. Señor Horta, los costos del registro, vamos a hablar del SAREN, ¿no? Se han incrementado de manera importante en los últimos tiempos. ¿Qué tanto afecta eso la posibilidad, o sea, a la hora de concretar una operación, el costo del registro, todos los trámites que hay que hacer y pasar por allí? Es si no sé, de repente un porcentaje dentro de la operación, 1%, no sé cuánto representa en realidad estos costos que están asumiendo los compradores ahora en el SAREN. Bueno, Ligia, ese es un tema muy importante que planteas y que nos ha ocupado mucho. La ley, en el 2021 se reforma la ley de registros y notarías y se pone un porcentaje máximo del 2% sobre el precio del inmueble para fijar el arancel por el servicio público de registro. Es decir, según la ley, el comprador de una vivienda tendría que pagar máximo el 2% del precio de venta. ¿Qué ha pasado en la realidad? Y también hicimos esas preguntas en esta reciente encuesta que hizo la Cámara Inmobiliaria a todos sus afiliados a nivel nacional. En la realidad, cuando se hace el cálculo del valor de la vivienda, que hace el registrador, en este caso el registrador público inmobiliario, ese porcentaje está entre un 5 y un 40% del precio de la vivienda. Por supuesto, eso afecta la posibilidad de adquirir el inmueble,
muchas veces las personas tienen que echar el negocio para atrás porque no pueden pagar el arancel de registro. Entonces es una situación, y eso se vuelve un elemento que distorsiona las negociaciones, que afecta imagínese a alguien que en estos momentos pueda reunir la cantidad de dinero para comprar una vivienda y después se encuentre que el servicio público de registro no es impagable. Entonces, eso es un tema que nosotros venimos insistiendo en el SAREN, pidiendo audiencias al director del SAREN, que aún no nos las han dado, pero es un tema que preocupa muchísimo y afecta de manera grave no solo al sector inmobiliario, sino afecta a las familias que quieran comprar una vivienda. Lo ideal allí es que se respete la ley y que ese porcentaje sea el 2% del precio del inmueble, tal como lo establece este instrumento. Presidente, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y desde luego gracias por la conversación que hemos sostenido y que esperamos definitivamente, como no lo dudamos que haya sido así, que se traduzca en una orientación para quien nos sintoniza y a quien le interesa definitivamente entender lo que es el mercado inmobiliario y lo que representa el trabajo que ustedes hacen desde la Cámara. Gracias a ustedes por la invitación y a las personas que quieran contactar a la Cámara, nosotros ofrecemos programas de formación a través de nuestras 18 cámaras y capítulos regionales, de estudios de posgrado con la Universidad Católica, diplomados a las personas que quieran incursionar, certificarse como profesional inmobiliario, pueden acceder a la página de Instagram, para la cuenta de Instagram que es @Cámara Inmobiliaria BZLA. Allí tienen toda la información de los eventos, de las charlas, de las conferencias y de los programas de formación que tenemos para las personas que quieran incursionar en el sector inmobiliario. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la venidera semana, Dios mediante. Le agradecemos no solamente al señor presidente de la Cámara Inmobiliaria, el señor Roberto Horta Martínez, por esta conversación, como también a don Alejandro Armas y de luego quienes hemos estado detrás de estos micrófonos, Ligia Perdomo y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Estamos seguros que no solamente pudimos transmitir una versión positiva de los hechos, sino también de lo que es la necesidad de comprender qué es lo que hay que hacer en el país para que las cosas puedan ser por lo menos más tranquilizantes, ¿no? Bueno, a la pausa y ya seguimos con Radio Caracas Radio con nuevos programas. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 350 AM